yo cuando niño nazco en la ciudad de La Oroya, porque mi papá trabajaba allá. Era una empresa minera por esos años, una empresa bien reconocida, una empresa minera llamada Centromin. Y mis hermanos, nosotros somos cinco hermanos, pero el mayor de todos, que es varón, que ya descansa en paz, él, el único que nació en la tierra de mis padres, Pampas, Huancavelica. Y en cambio el resto de los hermanos, los cuatro restantes, que yo soy el último, um, nacimos en la ciudad de Loroya. Como mi papá trabajaba allá, con mi mamá, vivieron juntos y la empresa les daba una casa donde vivíamos, ¿no? Y ahí nos tuvieron nosotros cuatro. Y lo que yo tengo recuerdo es más o menos desde los 7 años más o menos de vida, donde yo me acuerdo que en Loroya estudié, eh, donde yo estudié en Loroya solamente 2 años, transición y primer grado. Luego de ahí, mi mamá enferma y por motivos de salud, mi mamá nos lleva a su pueblo, un lugarcito llamado Uchcupuchac, Pampas, Tayacaja, Huancavelica. Pero actualmente ese lugarcito le han cambiado de nombre y ahora se llama 2 de Mayo, de pobreza. Y entonces así en eso voy, como no me conocía mucho con los niños, pero usted sabe que los niños al toque se hacen amistad, jugando, bromeando, un partidito, correteando ahí en la hora de recreo. Así me hice amigos rápido. Pero había un pequeño problema, que, que la mayoría de ahí sí hablaban el castellano, pero mayormente hablaban quechua, quechua hablaban. Y ya pues yo me sorprendió, pucha, que cuando hablaba yo decía, no, que bueno, no, pero sí también como digo castellano, o sea, los dos como combinado hablaban, ¿no? Así entre ellos, los niños, amiguitos, todos. Y ya pues yo la verdad no entendía nada del quechua. Y entonces así, pero poco a poco, como digo, sí me acostumbré, porque todos los niños eran como que más inocentes, más amigables, y me gustó eso, me gustó. Entonces hicimos amigos, y dentro de ellos, pues, tuve un amigo muy bueno. Mm, Y él falleció con el tiempo, ya terminando el colegio, todo, cuando yo también ya me retiré de ahí, falleció en un accidente trágico. Pero eso ya después me enteré y me dio mucha pena. Y entonces ese amigo, con él congeniamos bastante y era un niño bien hábil para todo. Era bien activo y sabía como había nacido ahí digamos, en ese barrio, en la ciudad, sabía todas las costumbres, como es en la sierra, utilizaban ahí como una onda, ¿no? Entre niños así se juntaban, iban a matar pajaritos, iban a pescar, como digo, había un río también, mucho más arriba había una hacienda, una laguna donde criaban trucha y era prohibido pescar, pero así jóvenes, niños se escabullían para poder pescar, ¿no? Y agarrar truchas. Y entonces así, y con él me hice muy, muy buenos amigos. Como digo, como si fuéramos hermanos, ¿no? Y resulta pues que él me enseña, pues, me enseña a utilizar la onda, que ellos no le llamaban onda, tiracho le llamaban. Es una cosa así como de jeve, con una pieza de cuero, de banana, ¿eh? Y con una piedra se estira y se tira, se mata. Entonces con él aprendo todas esas cosas y él también hablaba quechua, entonces poco a poco él también me decía esto, lo otro y fui aprendiendo así el quechua. Entonces empecé a entender y cuando ya jugábamos cualquier cosa también entre niños, todos, como digo, casi por ahí veces hablaban quechua. Entonces, ya, así quiero o no quiera, fui aprendiendo y aprendí. Aprendí, no tanto a hablar, pero sí a entender. Mayormente sí entiendo todo el quechua, digamos, pero hablar sí poco puedo. Y así entonces, y ya pues nos íbamos al río, a la laguna, y como
como todo niño, éramos traviesos, pues inquietos, ¿no? Y me acuerdo bastante, un día igualito, salimos de recreo, y el recreo era más o menos media hora, más o menos a las 10 de la mañana era el recreo. Y con ese amiguito, ¿no? Vámonos a más allá, hay bastantes pajaritos, vamos a matar. Ya, pues vamos, entonces salimos y nos fuimos alejando, alejando hasta que ya pues no, con la emoción de estar ahí buscando los pajaritos en los árboles para poderlos matar, se pasó la hora del recreo. Y cuando nos dimos cuenta, ya pues no, ya había sido ya demasiado tarde, que ya habían regresado del recreo al salón, el profesor estaba en clases. Cuando regresamos, ya lo vimos a todos en el salón, el profesor ahí terminando de dictar sus clases bajo nuestra inocencia, pensando que el profesor va a salir y se va a irse y nosotros vamos a ir, sacar nuestra maleta o nuestra mochila y ahí nosotros también irnos a nuestra casa a almorzar y de ahí en la tarde regresar como si nada. Nosotros pensábamos eso y por eso estábamos esperando que termine las clases de mediodía para nosotros ir a coger nuestros útiles. ¿Y qué pasa? Que terminó las clases, salieron los niños, todo, y el profesor salió agarrado las dos mochilas, una de mí y una de mi amigo. Y cuando lo vimos, pues se dirigía a la casa de mi mamá. Pues. Como era más cerquita, primero fue ahí. Y le dijo, pues no, a mi mamá, a mi hermana, le dijo que estaban en casa, que han salido a la hora de recreo y no ha regresado con el otro amiguito que era pues un amigo íntimo, ¿no? Y voy a llevar su mochila, tenga su casa. Muy bien, gracias. Le recibió mi maletín, entonces el profesor se fue nomás. Y ya pues yo dije, ahora, ¿cómo voy a la casa? O sea, que con miedo, ¿no? Y mi mamá tenía un carácter horrible. Mi mamá era de un carácter muy fuerte. Entonces ya pues yo dije, de esta manera me va a castigar, ¿verdad? Y de verdad, pues cuando yo fui a la casa, y mi mamá, como les cuento, por motivo de salud que se veía, estaba un poco delicada de salud, ya no era normal que podía ya tal vez así como una mamá hacer sus cosas, caminar con un poco de rapidez, así tosía bastante y botaba flema, ¿no? Entonces le dan unos medicamentos así. Todo pueblo, hija, tenían esa creencia que por ahí veces una enfermedad cuando no sanabas, la medicina no te curaba, la medicina normal, digamos, no te curaba. La mayoría de la gente pensaba por ahí veces que era maldad, brujería, hechicería, esas cosas pensaban, ¿no? Entonces mi mamá incluso por ese lado también se hizo tratar, buscó, pero nada, pues, ya pues no, que entonces mi mamá agarró el maletín, me llamaba, pues, porque yo sabía que mi mamá, si yo corría, mi mamá no me podía agarrar, pues, ¿no? Porque como yo estaba delicada de salud. Y entonces mi mamá le dice pues a mi hermana, ¿no? Vaya, agárrale a ese chico, porque yo no quería entrar a la casa, no quería. Mi hermana también me decía, Pepe, entra a la casa, entra. Peor le estás haciendo renegar a mamá, mamá no te va a pegar, no te va a decir nada. Pero yo tenía ese miedo, y total que no quería, y en eso pues mi mamá le dice, ¿le traes o contigo me pago? A mi hermana. Y mi hermana también, que tanto me decía de él, y como ya mi hermana, no sé, pues como sabía el carácter de mi mamá, pucha, que verdad me empezó a corretear mi hermana, y en uno de esos, pues, pum, verdad, me resbalé y me agarró mi hermana. Mi hermana sí era, pues, no, ágil, ¿no? Corría. Entonces me agarró y me llevó ante mi mamá, ¿no? Y mi mamá, su cólera, pues me dijo, ¿cómo es posible que cómo te has escapado del colegio? Me empezó a darme de cachetadas, de cocachos, de jalarme las orejas. En eso yo, por defenderme, me caí al piso y mi mamá no tuvo compasión. Encima, como digo, cuando estaba en el piso, ¿qué sería ese carácter de mi mamá? Que con su pie me pisé en el cuello y me seguía castigando. Y al ver eso, ya mi hermana dijo, mamá, ya cálmate, ¿cómo le vas a hacer eso a mi hermano? Que ya, bueno, ya así.
Esa anécdota tuve, ¿no? En sexto de secundaria, o sea, de promoción. De todas maneras, ¿no? Organizaban el profesor, el tutor, organizaba con los padres para hacer una fiesta de promoción. Y ya pues todo estaba preparado, como digo, las cuotas, todo el lugar, todo. Y justo pues ese año mi mamá fallece, pues. Ya entonces fallece mi mamá, la enterramos ahí en Pampas mismo, no en su barrio, sino en Pampas. Y entonces, ¿no? Entonces, mi, mi hermana, justo ese día que fallece mi mamá, mi hermana había ido, pues, porque el abogado le había mandado a llamar. Y entonces yo me había quedado con mi mamá ahí, entonces, mi hermana llegó como a las 5 de la tarde. Llegó a la casa y ya, pues no, y yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Mira, mamá está mal. Ya. Todos sabían que mi mamá ya estaba delicada de salud. Y entonces dijeron, no, Alejandra se llamaba mi mamá. Y, ay, la mamita Alejandra, dijeron. Y como sabían que ya estaba delicada de salud, llegó un tío, un primo también. Ya dijeron, ya, a mi hermana le abrazaron, a mí también. Ya, déjala que descanse a tu mamá, dijeron. El velorio sí fue normal, así, toda la noche, al día siguiente, 2 días le velamos. Al tercer día recién le íbamos a enterrar, ¿no? A Pampas. 2 días le velamos. Y ya, pues no. Y las costumbres que cuando fallece así una persona, eh, hay 3 puntas, nosotros le conocemos. Eso, para esa clase en el velorio era una 3 puntas, pero grande. No era la costumbre es de que así en pleno velorio un familiar mayor de edad castiga primerito a los condolientes cercanos del fallecido. En este caso de mi mamá, primero al esposo, digamos, ¿no? Primero a él le castigan, diciéndole que si tal vez él ha sido malo, malcriado, le ha ofendido o desobediente, no sé, ¿no? Las cosas que le ha hecho, con ese castigo para que ella le perdone. Y así, entonces primero a mi papá, después a mi hermano mayor, a mi hermana, a mis otras hermanas y después a mí, ¿no? También, ¿no? Y esas personas mayores saben, pues, ¿no? Como digo, a quién castigar más fuerte, ¿no? Felizmente a mí, como yo era todavía niño, el último, ya pues, ¿no? Me castigó despacio, ¿no? A que le castigó más fuerte fue a mi mamá y a mi hermano mayor. A ellos les tiró con más ganas, digamos, más fuerte. Y así, eso así, ya terminó todo, como digo, masticando su coquita, acompañan al velorio, hacen un cafecito, o hacen comida para el día siguiente en la mañanita, los que han amanecido toda la noche para que coman, a mediodía que cocinan, así se organizan, ¿no? Se organizan. Y, y así entonces, ya, pues después, como digo, de 2 días al tercer día, le llevamos a enterrar a Pampas, ¿no? Era un poco lejos, pero así contratamos carro y hasta cierta parte le llevamos cargando del barrio, digamos, y de ahí ya con carro. En quechua. En quechua van cantando cosas bonitas como quien dice, ahora te estás yendo, que Dios te tenga en su gloria, que te estás yendo por el mejor camino, ahora ya atrás vas a dejar todos estos sufrimientos, algo así, canciones bonitas, ¿sí? Y así. También en el velorio cuentan cuentos, historias, cuentos, como dice, para que se entretengan, ¿no? Para que mayormente se hacen como dos bandos, por decir, está el ataúd en la mitad de la casa, la sala, y a un lado están bancas, sillas, al otro lado igualito bancas, sillas, y toda la gente que está aquí es como un bando y todo. No es que, claro, cada quien se escoge, no,
sino así todos llegan los invitados, se sientan, ya después, ¿no? Por decir ellos, le hacen una pregunta a ellos, como una adivinanza, una pregunta, ellos igual le contestan, también le hacen una pregunta, así, o sea, como una pregunta así, ¿no? Y pasa la noche. Contaban mayormente los cuentos que mi mamá también alguna vez me contó a mí de niño, que los cuentos de los pueblos, por decir el condenado, el jarjacha. Hay un cuento más o menos que mi mamá que me contó cuando ella era pequeño, ¿no? Me contó, dice, jarjacha que le dicen, ¿no? Había un señor que tenía su esposa normal, ¿no? Que vivía, no así pues en el pueblito, sino un poco alejado, digamos, en las estancias, en las punas, como dicen, ¿no? Y entonces esta persona, teniendo su esposa, estaba con otra persona que era su comadre, con su comadre estaba. Entonces, en las noches él salía a verse con ella, ¿no? Y en eso dice, pues había como es oscuro, no había luz, no había nada, y andaba pues en forma de llama, pero así como roncando. Y mayormente dice, pues la llama no andan así, ¿no? Y entonces, y ya pues los pobladores así, como las casas eran un poco alejadas, pero ya sabían, ¿no? Dice, decían, alguien está andando así, alguien está haciendo lo incorrecto, digamos, no está haciendo lo correcto, y qué estaba pasando. Y entonces dice, y a eso para que le puedan agarrar a esa persona y descubrirle quién es, este, hay como una soga que tejen de unas, así de esas plantas con puntas. Con esa soga se le podía capturar a ese león. Solamente con eso. Con otra cosa no se le podía capturar. Y entonces, ya pues no, entonces dice, de todas maneras siempre pues en un barrio hay algún dirigente, alguien quien está a cargo de cualquier cosa, ¿no? O que hacen llegar su queja, así, ¿no? Como, no sé, pues como un presidente de una asociación, de una organización, así. Entonces él dice, pues no, como hacían eso, ya pues tejieron pues esa soga, por esa, y de verdad, pues ya días y días venía pues molestando, ¿no? Molestando, pero, o sea, molestaba la ciudad, asustaba, molestaba, caminaba, entonces todo eso, ¿no? Los perros aullaban, todo, entonces no dejaba descansar. A los animales los asustaba también, entonces, una incomodidad, como dice, ¿no? Entonces optan pues por hacer. Y de verdad, dice, pues agarran y con eso le capturan. Y había sido, como digo, dice, ese señor que teniendo su esposa estaba con su comadre. Le agarraron, lo descubrieron, y ya pues dice, como era como una llama, dice, y cuando le agarran con esa soga, con ese lazo, ya le tienen, y ese, o sea, a una cierta hora se convertía en eso. No es que, por decir, a partir de la 1 de la mañana, por decir, ya hasta las 4 de la mañana, por decir. A las 4 de nuevo volvía a su estado natural de persona. Así. Y ya pues le descubren así. Ya, pues, o sea, le agarran a la llama y esperan que sea a las 4 de la mañana para saber quién es. Y cuando ya le descubren que él era esa persona y le castigan, ¿no? Le castigan, con esas 3 puntas le dan duro y le dice que ¿cómo es posible, pues, no? Que tengan su mujer con la comadre. Así, eso es una historia. Otra historia también que me contaron es de las cabezas que salen. ¿Pues que vuelan? Sí, de las cabezas que vuelan. Igualito dice, esos son un familiar. O sea, mi mamá me decía, ¿no? Que su papá te le había contado, pero que era su primo, así, que igualito. Dice que estaba haciendo malas cosas. Y entonces él dormía en su cama, pero dice, como digo así, a cierta hora de la noche,
su cabeza se desprendía del cuerpo, se desprendía, y pura cabeza nomás andaba por la calle, digamos así, rebotando como pelota. Así dice. Y entonces, ya pues esa persona dice que se había cruzado con eso y dice, ese es malo, cuando esa cabeza se te cruza entre las piernas, te mueres. O sea, la historia cuentan así, ¿no? Y entonces dice, por eso cuando había eso, igualito, había que capturarle con una malla, pero de paja, le dicen, o sea, unas tiras así, para hacer como una soga, así como unas mallas, por decir, si yo estaba andando así, y por decirlo, por las alturas, me encontraba con la cabeza, y yo tenía que cuidarme de que no me pase por entre las piernas, ¿no? Porque si me pasaba, como digo, se moría esa persona. Y entonces igualito, para que se le capture a esa persona, igualito, como una malla, hacían, dice, de un material que se llama paja, ¿ya? Y así como pitas, pues, ¿no? Y tejían y con eso hacían, ¿ya? Y entonces dice igualito, pues, ¿no? Era una incomodidad, entonces, ¿cómo es posible? Y entonces ese primo dice, pues, no, allá voy, vamos a ver entonces, ¿quién está andando? ¿Esa cabeza de quién es? Y cuenta la historia, hija, que como no había baños públicos, todo, pues en las alturas, no había, pues no hay desagüe, nada. Y la gente hacía sus necesidades por el campo, pues no, por ahí. Y dice que esa cabeza ahí le gustaba estar. Y comía, dice, los desperdicios de uno, pues. Así dice, ¿ya? Y entonces dice, él un día había ido a visitarle a él, a esa persona, a su primo, ¿no? Entonces dice, cuando toca la puerta de madrugada, no le abría, qué raro, dice, ¿no? Pero cuando ve, dice, por una rendijita de la puerta, que era de maderitas, las justas, pero no es una buena puerta, bien cerrada como de ahora, pues, ¿no? Unas rejas así, maderas, clavadas a las justas, que ellos mismos se lo fabricaban. Entonces ve por esa rendijita y ve que él está tirado. Y entonces él dice, qué raro, ¿por qué no me abre la puerta? ¿Por qué no me abre? Toca más fuerte, nada. Y en eso a la fuerza entra. Entra, dice, a la casa, a la cama, y cuando le ve, sin cabeza estaba esa persona echada en la cama. Y él se asusta, pero dice, él clarito, dice, vio que como estaba cortado así, ¿no? Ahí como que burbujaba, dice así, como que la sangre así burbujaba, dice así. Y entonces, él se asustó y se fue, pero ya sabía como que había esa historia, ¿no? Que su cabeza debe estar andando por ahí. Entonces ya dijo, pero verdad, como otros se pusieron de acuerdo, que igualito, que hay que capturar quién es, igualito hicieron, salieron en su busca, pues, y donde, como digo, mayormente donde la gente se hacía sus necesidades, pues, porque decían que ahí debe estar, ahí estaba. Y así, y le capturaron. No, primero dice no le capturaron. No le capturaron porque no podían. Y ya entonces se habían cruzado. Y al día siguiente, dice, pues no, él como ya lo había visto, fue a visitarle de día. Y lo encontró pues normal. Normal. Y dice, ¿qué haces tan? Y anoche salió, no, yo no salí anoche, yo estaba en mi casa, estaba durmiendo, qué bueno. Y cuando le vio, dice, su cuello le vio, y había como algo rojito, así como una raya, y entonces él dice, pero dijo, él es, dice, ¿no? Como que cuando salía y volvía la cabeza a su cuerpo, dejaba como una huella así, rojito, ¿no? Entonces, pues entonces no vamos a agarrarlo, le dice, vamos. Igualito hicieron así, le agarraron. Ya, le agarraron, y dice, habló la cabeza cuando le agarraron, por favor, no me hagan nada. Y entonces dice, la gente que le agarró, dice, le dijo, pero ¿por qué estás andando? ¿Por qué has salido? Confiesa, ¿qué tienes? Y ahí también igualito le confesó, creo que estaba con su hermana, dice, con su hermana estaba. Y ya pues entonces le dejaron ir, pero como confesó lo que estaba haciendo, y le dijeron que nunca lo vas a hacer, sí, y le dejaron.
y la cabeza se fue así volando. Así, así esas historias que contaban. Dice pues un zorro y un sapo, una rana, hacen una apuesta, pues, Yeah. diciendo de que la rana le dice al zorro, pues, ¿no? Zorro, tú eres veloz, ¿no? Y el zorro dice, claro que yo soy veloz, yo corro mucho, pero yo te apuesto a que yo te gano. Así dijo la rana. La rana le dijo, o el Yeah. sapo le dijo así, Yeah. el sapo, un sapo y un zorro. Y entonces el sapo le dijo así. Entonces el zorro se ríe, pues, ¿no? Le dice, ¿cómo tú me vas a ganar? O sea, mientras estás saltando yo, o sea, que yo corro. Y entonces dice, no, te apuesto a lo que tú quieras y yo te gano. Yeah. Y entonces hacen la apuesta, pues, el sapo con el zorro. Y entonces el zorro dice, ay, este sapo está loco, pues, ¿no? ¿Cómo me está apostando que él me va a ganar en una carrera y que yo no lo voy a poder ganar? Pues, ya bueno, pues él insiste, ya, dice, hacen la apuesta. Y entonces, y para eso, mira, es la habilidad, como dice, pues, del sapo. Pues. El sapo para eso había mandado a llamar a una reunión de todos los sapos de una acequia así, pues, ¿no? Un sitio. Y había dicho, ¿sabes qué? Mira, yo he hecho una apuesta con el zorro. Y yo le he dicho que le gano. Y le vamos a ganar. Ustedes me van a ayudar. Ah, ya. Entonces el sapo escuchó, pues, ¿no? O sea, ese sapo la intención que tenía, ¿no? De qué manera le iba a ganar. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a decir al sapo, por decir, vamos a salir de aquí y por decir, la meta va a estar, no sé, pues de aquí a a 1 kilómetro, por decir, ¿no? En tal sitio. Ahí ya, muy bien. Y entonces de ahí ya vamos a salir los dos. Y yo le voy a decir que al zorro me dé ventaja un poco, ¿no? Un minutito si quieres, así. Y entonces ya, pues entonces el sapo le dice, ¿sabes qué? Tú, sapo, tú te vas a ir a una distancia. Tú te vas a poner a otra distancia, otro. Y ya, pues el último, en la meta, ya prácticamente, en la meta, ¿no? Así. Entonces, el zorro no sabía eso, claro, ¿no? Solamente con el que estaba en la partida, donde estaba hablando el zorro, y el zorro le dice, ya muy bien, ya, ¿no quieres ventaja? Le dice, y entonces el sapo dice, sí, me vas a dar una ventaja, pero no mucho, solamente 1 cuadra o 2 cuadras nomás me das ventaja, y de ahí ya, yo salgo primero, después tú sales a... ¿El sapo por el agua estaba yendo? No, así saltando. ¿Saltando? Pues. Ya, entonces, ya, le dice. Y ni siquiera porque desconfías, tú cada cierto tiempo me vas a decir, sapo, ¿cómo estás? Y ya, pues para que veas que estamos en competición, yo te voy a contestar. Ah, ya, qué bien. Entonces, el sapo ya le había dicho a los otros sapos, cuando el zorro diga, sapo, ¿dónde estás? El que está adelante del zorro, croc, va a decir. Y el zorro va a pensar que tú estás a su delante, va a correr más. Y de nuevo, cuando preguntes, sapo, ¿dónde estás? El otro que está más adelante, el otro sapo, croc, le va a contestar así. Y total, que ya cuando estaba pues, en la meta, el sapo ya, croc, va a decir, ya le vamos a ganar así. Y así dice, pues, ¿verdad? Empezó la carrera, salió, dice, pues el sapo saltando, el zorro se tira, todavía dice ahí, ya que vaya corriendo, que ya después yo salgo, después de un rato dice, ya pues no, ya voy a salir, pues, ya no importa, dice, ya todo desganado, sale pero corriendo, así, y de ahí, sapo, le dice, y delante, croc, ¿qué? El sapo está muy delante, corre, dice, empieza a correr, ahorita le paso. De nuevo, sapo, croc, más, este sapo está corriendo mucho, dice. O sea, que así, hasta que ya pues el zorro tanto, agita, sapo, croc, y hasta de la meta ya, y el sapo, entonces le ganó al zorro, pero le ganó al sapo. Así. Así cosas, o sea, conversando, contando, pasaban pues en el velorio. Y así le enterramos a mi mamá. Y lo que nunca voy a olvidar, hija, increíble, es cuando al día siguiente le hacen
el lavado de ropa, ¿ya? Entonces, o sea, toda su ropita de la finada, lavan, pues se van al río, y de ahí donde nosotros vivíamos, no está cerca, o sea, no está lejos, está cerca del río. Ese río se llamaba Opamayo. Ahí se lavaba la ropa. De ahí, cerca de ese río, había un puquial de donde se sacaba agua para tomar. En baldes íbamos a traer. Y entonces ahí pues fueron a lavarle y hicieron como una capillita, así con piedras, así como una capillita, ¿no? Con piedras. Y ahí le pusieron una velita y se fueron a lavar, como digo, en eso que estaban lavando y era tardecito, pues. Tardecita y era casi noche, un poquito de noche ya se estaba haciendo. Y yo, como digo, también estaba ahí, pues, ¿no? Toda la familia. Entonces ya dijeron, vamos, ya hemos lavado la ropa y ya, pues, ¿no? Vamos a la costumbre, ¿no? Y en eso dijeron, pues, la mamá Alejandra ya habrá llegado, dijeron, alguien dijo así, un familiar así adulto ya. No, parece que no todavía, dijo. Dice que su alma, su espíritu llega a esa capillita, llega, pero no de una manera así, o sea, convertido en cualquier cosa, puede ser un pajarito, una gallina, un perro, o cualquier cosa. Y de verdad, pues como todos esperaban, como decían, no, no ha llegado todavía, y todos estaban pendientes, pues. Y en esa hija yo vi clarito, llegó un perro. Un perrito llegó así, caminando, ya como digo, oscurito ya estaba. Llegó caminando así, ¡pum! Ahí a la capilla. Y desapareció de ahí. Desapareció. Yo vi eso. Yo vi. Bueno, como digo, no sé qué me ha engañado la vista, que se habrá ido para abajo, para el río, no sé ya, pero la gente vio. Yo también vi, como digo, se metió ahí y desapareció. Y otro dijo, ¿verdad? Creo que ya mamá Alejandra ya llegó ya. Y de ahí, ¿verdad? Pues no, con curiosidad yo he ido, pues a ver. Y ahí cerca del río nomás ya, no había, pues parecía. Así.